Bueno, te damos la bienvenida a este nuevo video, esta serie que venimos haciendo acerca de Hablemos de Israel. Es una tarea que Dios en este último tiempo ha estado despertando y es parte de la asignatura de Comunidad Depender, de poder hablar acerca de estos temas del regreso de Cristo, y que obviamente el regreso de Cristo está conectado específicamente y proféticamente con la restauración de Israel. Y Dios nos está llevando acá con parte del staff de Comunidad Depender, con Romy y Carla, como intercesores, como adoradores, a poder nosotros primeramente comer el rollo que nos habla Apocalipsis capítulo 10, que es el plan que Dios tiene para llevarnos de esta era corrupta, de esta era que es de lo movible a lo inconmovible. ¿Sí? Y para eso hay un plan, hay una metodología, hay un propósito, hay un plano que Dios tiene para poder llevarnos de esta condición a la condición eterna, que es cuando Jesucristo regrese. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante Israel en el plano profético de Dios? Y es lo que estamos desarrollando en esta serie y en esta charla que vamos a tener ahora, y me gustaría que Rom y Carla puedan expandir un poco. Ellas, la verdad que son un instrumento tremendo en las manos de Dios, y me enriquecen mucho en mis mensajes, en los que Dios me habla. Ellas siempre me enriquecen aportando siempre diferentes perspectivas del mismo versículo, del mismo capítulo que por ahí estamos estudiando juntos. Es impresionante la gracia que Dios ha derramado sobre ellas para entender el plan de Dios, para comprender la palabra de Dios, y realmente son un instrumento muy, muy importante para mí. Y me gustaría que ahora ellas puedan hablar ellas, o sea, poder expandir por qué es importante, qué es lo que quema en el corazón de Dios o está en el corazón de Dios, que quiere restablecer a Israel. ¿Qué pasó en la historia? Sí, bien, para entender acerca de Israel necesitamos entender el principio y el deseo del corazón de Dios que hubo al principio. Creo que eso nos ayudó a nosotros a poder entender por qué Israel y qué quería Dios con Israel, ¿no? Y las promesas y los pactos que Dios tiene con esta nación. Entonces, entender que el diseño o el deseo original de Dios era habitar con el hombre, ¿no? Y tener una comunión con el hombre, y entender que la comunión era física con el hombre, que había un lugar específico y que había una comunión física. Que era un lugar físico. Claro, y que ese es el diseño original de Dios, y es lo que está ardiendo en el corazón de Dios desde el principio, porque Él era un ser santo que estaba por encima de todo, y sin embargo en su deseó crear todas las cosas, como Génesis 1, crear la tierra, crear los cielos, que todo sea bueno, y encima crear al hombre, y le dio al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y le dio toda autoridad, todo poder. Y no solo eso, sino que creó un lugar físico de todo lo que había creado. Agarró un lugar físico, un huerto en el Edén, dice, en el oriente, para poner al hombre y ahí tener relación íntima con el hombre. Y ese es el mismo deseo que Dios hoy tiene vigente, y es el mismo deseo que Dios va a llevar a cabo al final de la historia, y lo va a hacer de la misma manera. Va a tener un lugar físico. Acá en los últimos tiempos Dios va a tener un lugar físico para venir a establecer su trono y reinar con los hombres, ¿no? Y ahí vemos. Entonces la tierra de Israel está conectada con el origen, con el Edén. Con el Edén. ¿Y cómo podemos saber nosotros por qué asociamos esto de que Israel geográficamente está conectada con el Edén geográficamente? ¿Dónde lo podemos? En Génesis 2, 8 habla de esto, ¿no? Que dice que Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y me gusta porque acá en el versículo 10 Dios nos da una ubicación geográfica dentro de lo que hoy podemos ver en el planiferio, ¿no? Y nos nombra 4 ríos que nos hacen ubicarnos geográficamente en el planiferio. Y dice, en el 10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y se repartía en 4 brazos. Y el nombre de uno era Pisón,
Y después dice, el otro era Gión, el otro era Hidekel en el versículo 14, y el cuarto río es el Éufrates. Y podemos ver, si buscamos estos ríos en los mapas, podemos ver que ubica la parte de Israel completa, parte de Egipto y parte de Asiria, es esa área geográfica donde Dios había puesto el huerto. Pero también me gusta que en el versículo 4, perdón, en el versículo 2 de Génesis 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si lo conectamos con el Salmo 132, si lo quieren buscar, el Salmo 132. Acá, Carla. ¿Tenemos ahí? Versículo 13 del Salmo 132. Pues el Señor ha escogido Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Y vemos esto, ¿no? Acá también en mi versión dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Lo mismo que había dicho en Génesis 2, él había buscado un lugar de reposo donde habitar con el hombre. Vemos en el Salmo 132 que nos conecta que ese lugar era Sión, era Jerusalén, esa habitación que él deseó, que escogió para habitar con el hombre. Y si lo conectamos con los últimos tiempos, podemos ver que él va a venir a reinar sobre Jerusalén y él va a establecer su trono y su reposo en esa ciudad. Y tenemos más detalle también en Isaías 19, ¿no, Carla? Isaías 19 Sí. podemos... ¿Qué nos dice Isaías 19? Que podemos expandir, que también nos habla de ciudades, ¿no? De diferentes calzadas que van a ver en esta área geográfica que toca Egipto, Asiria, Israel, y que concuerda con el lugar geográfico del huerto del Edén o del jardín del Edén, ¿no? Porque, Claro. Por ejemplo, dice Isaías 19:23, en aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países, y ambos pueblos adorarán a Dios. En aquel día Israel será el tercero, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Justamente esto nos habla de que están en el medio de la tierra, ¿sí? Que este es el lugar que va a traer bendición a todas las naciones, como fue al principio, ¿no? Que el deseo de Dios era que a través de ese huerto del Edén, el hombre a través de la intimidad pudiera llenar la tierra de la gloria de Dios, de la hermosura de Dios, desde el centro de la tierra extendiéndose hacia otros lugares, ¿sí? Hasta llenar toda la tierra de su hermosura. Y vemos que el hombre entregó esta autoridad, este privilegio que Dios le había dado, este gobierno sobre la tierra, lo entregó a Satanás cuando cayó, ¿no? Vemos que el hombre cayó, ¿sí? En el jardín del Edén, y vemos que él entregó su gobierno a Satanás, ¿sí? Todo lo que Dios le había dado, autoridad, ¿no? Que Dios sí, lo entregó a Satanás. Pero vemos que no concluyó ahí la historia, sino que ya Dios se había provisto de un cordero, alguien que nos iba a redimir de esa caída, ¿sí? De esa separación que tuvo que haber, porque cuando entró el pecado, Dios tuvo que separarse del hombre. Entonces Dios tenía ya un cordero que nos iba a volver a unir, que iba a volver a unir cielo y tierra otra vez, ¿sí? Para completar ese propósito. Bien. ¿Sí? Y entonces podemos concluir en este pequeño... vamos a hacer varios videos de esto que vamos a hablar diferentes temas y que van a ser entretenidos y que nos va a explotar la cabeza así como nos explotó a nosotros para comprender y seguimos aprendiendo aún. Pero en Hechos 3:21 nos habla de que Jesucristo ascendía al cielo y Pedro habla de que Él iba a estar ahí hasta la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas es este deseo que empezó hablando Romy, ¿sí? Conectamos el Edén con Israel porque es el lugar geográfico y es la parte espiritual o lo más importante del plan de Dios es que es en Israel que Él va a unir cielo y tierra en Cristo para tener comunión con el hombre y para llenar la tierra de su gloria. Entonces, bueno, hasta acá llegamos en este video y vamos a hacer varias sesiones, varios videos para poder expandir este tema que realmente es central en el corazón de Dios y que nos ha explotado la cabeza a nosotros y pretendemos que pueda bendecir tu vida
y en el próximo video hablaremos de esta simiente que le va a quitar la autoridad que el hombre le delegó a Satanás en el huerto del Edén para volver a tener comunión con Dios y llenar la tierra ahora sí de su gloria. Y este es el plan que Dios tiene. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.